Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas noches, buenas madrugadas. No sé a qué horas estés viendo el video. Bueno, este tema no lo creía yo importante, pero en vista de la situación política que se está viviendo en nuestro país, pues es algo que nos debe atañar a todos. No importa si te gusta el espectáculo, si eres un pequeño comerciante, pequeño empleado, te dedicas a contenido en las redes sociales, con el simple hecho de que seas mexicano, te interesa. ¿Y por qué te debe interesar? Pues porque tienes familia, porque eres tú y por el simple hecho para que sepas del día a día. Este tema no nos han hecho creer que es solo para los que se dedican a la política, pero no, es para todos porque todos los que vivimos en este país o nos creemos parte de este país. ¿A qué voy con esto? Ya ven que cuando estaba lo de la pandemia éramos la mayoría expertos, éramos epidemiólogos. Y así siempre hemos sido expertos de ocasión. Y dejamos por un lado a los próceres o a los verdaderos expertos en estos temas. ¿A qué voy con todo esto? Ayer en la tarde, por curiosidad, porque estaba yo buscando una información de una presentación que estaba yo haciendo por ahí. Y no encontraba yo un libro a la mano, entonces de los que tengo dije, pues más rápido lo busco aquí en internet. Y ya saben que uno se pone a hurgar una cosa y termina en otra. Y en eso yo no me puse a buscar lo que iba a buscar, sino lo que hice, que me fui a un video de TikTok y me apareció una transmisión en vivo. En esa transmisión estaban hablando no sé si era un moderador o era el que dirigía la sala, porque eran varios. Y dijo algo. Dijo, yo no entiendo por qué la presidenta, bueno, lo dijo en otro acento, la presidenta de México se empeña en tanto proteger al crimen organizado y no deja que Estados Unidos nos ayude y los declare como organizaciones terroristas y ya acaba con esto. Es evidente que está inmiscuida. Eso dijo. Así, a simple vista, pues tiene derecho a expresarlo y está bien a creer eso, pero si solo lo creyera él, pero realmente lo creen muchas personas, y te voy a decir en este video precisamente por qué está mal. Me hice unas anotaciones porque luego se me va el timing y para que veamos realmente de qué va todo esto y por qué no es correcto lo que esta persona dice y por qué no debemos pensar de esa forma. En primera, vamos a ver cuáles son las diferencias. Bueno, aquí en mi resumen está lo siguiente. Los cárteles mexicanos y los grupos terroristas tienen diferencias clave en sus objetivos y métodos, aunque a veces pueden parecer similares debido a su violencia y a la intimidación. El objetivo. En el caso de los cárteles mexicanos, su principal objetivo es el lucro económico a través de las actividades ilícitas como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. No buscan imponer no buscan imponer ideologías ni derrocar gobiernos. Este es un detalle que debemos a tener en cuenta para más adelante. Ahora, grupos terroristas generalmente tienen motivaciones políticas, religiosas o ideologías. Buscan cambiar el sistema de gobierno, imponer ideologías o alcanzar objetivos políticos específicos. Ahora veamos los métodos. En el caso de los cárteles mexicanos, utilizan la violencia para controlar territorios, intimidar competidores y autoridades. Aquí hay que hacer un poquito énfasis en autoridades. Cuando habla de autoridades, estamos hablando de autoridades municipales, en algunos casos gubernamentales, y basándonos en investigaciones con administraciones anteriores, que ahorita más adelante vamos a ver, habla de que de alguna manera pues no los intimidaron, más bien se inmiscuyeron, porque en el momento que esas autoridades no les servían, los desecharon. Pero la principal autoridad que los maneja, ahorita lo veremos, que más bien son organizaciones internacionales. Y mantener sus operaciones ilícitas.
Su violencia está dirigida principalmente a otros grupos criminales y a quienes interfieren con sus negocios. Ahora, los grupos terroristas. Estos utilizan el terror como herramienta para influir miedo en la población y presionar a gobiernos. Sus ataques suelen ser indiscriminados y dirigidos a civiles para maximizar el impacto psicológico. Bueno, aquí me voy a detener un poco y me van a decir, bueno, ¿qué no es lo que han hecho los cárteles? Bueno, en este caso con la delincuencia organizada, los sexenios pasados se emprendió la famosa campaña o lo que se le llamó la guerra contra el narco. Esto sucedió, realmente afectó mucho a la población civil y a esto se le llamaban, bueno, en el mandatario de aquella ocasión lo llamó daños colaterales. Pero ¿por qué se emprendió esa guerra? Porque era una guerra, como se le dice, sin cuartel. No tenía un propósito, no era desaparecerlos, más bien era quitar a unos para dejarle el camino a otros. Y eso pues está documentado y fue auspiciado precisamente con nuestro vecino a través de esas organizaciones o esas agencias de inteligencia. Y lo digo basado en las investigaciones que ya se han presentado. Ahora, veamos los ejemplos de los cárteles mexicanos. No los voy a leer, si quieren pueden darle pausa y los pueden leer aquí. Y en los grupos terroristas pues tenemos Al Qaeda, tenemos al Estado Islámico y otro aquí que no sé cómo se pronuncia. Bueno, y nos hablan aquí hablando también haciendo hincapié de las diferencias fundamentales. Su motivación, la motivación económica y la ideológica. En el caso de los cárteles buscan las ganancias económicas, mientras que los grupos terroristas tienen objetivos ideológicos. Y ya sabemos que la ideología tiene que ver con una creencia de religión y que desemboca en muchas otras. Que no siendo extremista, pues me parece más bien que la ideología va con lo que algunos llaman derecha extrema. Para mí es derecha, izquierda y ya. Aunque cada vez la brecha se hace más corta y ya solo van quedando derecha e izquierda. Pero bueno, que en eso estaríamos hablando como en la conservación de la familia, creer que solo existe un género y que si tienes gatito no puedes tener perrito, etc, etc. Ahora, falta de ideología política en los cárteles, eso no existe. Los cárteles no buscan cambiar el sistema de gobierno ni imponer ideologías, no imponen ideologías, muy importante recordar esto porque lo vamos a ver más adelante, sino mantener sus operaciones ilícitas. Se oye feo, pero cuando ellos trabajan en lo suyo, ni siquiera se sabe de ellos. Obviamente lo hacen en contubernio con ciertas autoridades, como sucede en nuestro vecino del norte, como decía un periodista que no soy afín a él, pero en uno de sus ensayos o comentarios que hace, ¿por qué nunca escuchamos que en Estados Unidos se hable de esto? ¿Acaso allá no existen? ¿Allá no hay? ¿Cómo es que llega este estupefaciente hasta el último rincón de Estados Unidos? Y hago hincapié en lo que él dice. ¿Acaso cuando se recolecta el dinero y el dinero se lava, en dónde se lava? Bueno, curiosamente, ese dinero se lava en un banco que acusó a un banco mexicano de estar, que incluso le prohibieron recibir remesas, pero eso ya sería para otro tema, si no nos vamos a extender muchísimo. Bueno, lo que voy es lo siguiente, a grandes rasgos aquí lo tenemos. Uno se guía por ideologías y otro pelea con sus enemigos cuando no lo dejan trabajar de manera ilícita, que es el caso de los cárteles y el crimen organizado, y auspiciado con unos cuantos funcionarios. Bueno, estas diferencias ya, ahí lo vimos, lo importantes que son. Ahora vamos a lo siguiente, a lo que yo iba al final, pero necesitaba yo explicar la diferencia de uno para poder llegar a esto. Cuando decían que por qué no elevarlo a grado elevarlo a terrorismo. ¿Por qué? Porque sabemos que Estados Unidos es la policía del mundo, no solo ha impuesto el dólar, sino ha impuesto su democracia. Y cuando estas democracias de los useños, o en este caso de Estados Unidos de Norteamérica, llega a un país, su principal propósito, su principal preocupación son los ciudadanos, que en realidad es una falacia. El segundo es estabilizar al gobierno, sabemos que hace lo opuesto. Tercero, cuidar los intereses de ese país por los ciudadanos, es una falacia total. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el momento que llega empieza el saqueo de las riquezas y ahí tenemos el gobierno de Saddam Hussein, ahí tenemos a Osama Bin Laden,
Los tuvieron en la mesa, convivieron con ellos, pero bueno, uno se le salió del huacal por otro, y en el caso de Saddam Hussein, pues subió a la ONU y ya ven que lee una carta como de 1 hora y ahí se puso la soga al cuello, y eso le bastó para que Estados Unidos lo derrocara. Bueno, continuamos. Esto es lo principal que Estados Unidos haría en el momento que se le permita que a los cárteles los declare como grupos terroristas. Entraría, como decimos aquí en México, como Pedro por su casa, y vendría la intervención militar. Y ya sabemos que con la intervención militar se podría desestabilizar todo esto. Designar podría, en este caso abre la puerta directamente a que entren indiscriminadamente, y representaría la violación del derecho internacional y un desafío a la soberanía de México. ¿Qué significa? Que México ya no tendría orden, ya no podría controlarse, porque en este caso lo tomarían ellos. Y ya los veo llegando ahí a tomar el uranio que se produce en México y el litio. Pero bueno, continuamos. Las relaciones diplomáticas. Esto definitivamente no habría. Y ya no vamos a decir que no nomás se perderían con Estados Unidos, sino incluso otros países perderían relación diplomática con México, quedaría solo, porque nadie quiere tener problemas con Estados Unidos en el momento que empiece esta situación. Ahora, el impacto económico sería garrafal, tanto para las exportaciones, las cosas que consumen de México, ya nadie podría negociar, porque al declararlo terrorismo, pues se imaginan todo lo que afectaría. Incluso en el interior también tendríamos problemas. Y la designación, dice, permitiría al gobierno estadounidense congelar activos, lo que acaba de pasar con Argentina, muy su amigo, y ya ven que le embargó sus reservas. En este caso harían exactamente lo mismo. Y pues más sanciones, y todo el que tenga negocios con el gobierno, si a Estados Unidos le parece que es una empresa que le podría perjudicar, o en este caso una empresa que interfiera los intereses de Elon Musk, los intereses de Amazon con Jeff Bezos, por citar algunos, los intereses de cualquier otro político que ahorita están ahí tras bambalinas con el de Google, con el presidente actual, pues se declararía cómplice y juicio. ¿Por qué? Porque perteneces al cártel, y aunque no sea, y con cártel ahora dijimos que es grupo terrorista, pues ya veríamos. El aumento de la violencia, esto pasa en todos. Al no haber leyes, al no haber quien controle, ya se imaginarán cómo se desataría la violencia o el abuso de este ejército, de esas autoridades. Y no crean que porque alguien dijo yo apoyo a Estados Unidos va a tener piedad. Ellos nunca la han tenido. De hecho, no tienen ni siquiera cultura, porque pues sabemos que ellos viven en Estados Unidos, pero ni siquiera eran de ahí. Desde ahí ya viendo la historia, pues ya entenderíamos muchas cosas. Y aquí tenemos la parte jurisdicción extraterritorial. La designación otorgaría a la Fiscalía de Estados Unidos poderes amplios para perseguir a los miembros de los cárteles que operan en el extranjero. En este caso, lo que podría incluir a funcionarios públicos, agentes de la ley en México. Es decir, todo el que a ellos les parezca que estuvo en contubernio, así como la Casa Blanca acusó de manera verbal a México, pues así lo podrían hacer a diestra y siniestra. Bueno, ahora continuando con todo esto, a lo que yo decía, en este caso, ¿quiénes han permitido que estos grupos tengan poder? Bueno, ya sabemos que Luna se encuentra en la cárcel y fue sentenciado. Bueno, esto no es de ahorita, esto no se cocina de ayer, no salió el sexenio pasado, ni bla bla. Esto sucede y está documentado, no solo aquí, esta parte, hay que grabarse. La actuación de las agencias estadounidenses en México es de tiempo atrás, pero quedaron fuera de control desde el sexenio de Carlos Salinas y llegaron a la cumbre del cinismo durante el sexenio de Felipe Calderón, el Calderonato. Este último sometió todo el Estado mexicano a las agencias de Estados Unidos, ¿sí? Así de simple. Fue la moneda de cambio que el gobierno de George W. Bush le exigió para validar el proceso electoral del fraude de 2006. Bueno, ¿a qué vamos con todo esto?
Sencillo. Sucedió que, que Calderón, después de lo del fraude, y no vamos a andar en eso porque ya hasta sus mismos amigos lo han comprobado, él necesitaba justificar o tener la aprobación y qué mejor de Estados Unidos, entonces lo hizo de esta manera. Recordemos que apenas hace 2 sexenios atrás los agentes podían entrar y salir de nuestro país como Pedro por su casa. Ahora, si hurgamos más atrás, las agencias de inteligencia de Estados Unidos han sido las que han auspiciado y han manejado a estos grupos delictivos, les han permitido operar. Y no vamos a ir lejos en el operativo de Rápidos y Furiosos. ¿Cómo es posible que les meten, que iban a mandar todo ese armamento que el gobierno mexicano compra y por arte de magia se pierde y aparece en manos de estos grupos? Algunos ya han aparecido, otros no. Entonces, tan sencillo, si Estados Unidos de verdad le preocupara eso, lo que dice que le preocupa, no estaría peleando por querer intervenir en México para que no sea afectado. Él es el cliente. Seamos honestos, en nuestro país, ¿qué es lo que la gente cuando quiere consumir sustancias, qué sustancias consume? Bueno, ahora vayamos a otro ejemplo. Si les preocupa la democracia, les preocupa cómo viven otros países, yo no he visto que nadie se preocupe por Haití. ¿Y por qué no se preocupan? Porque Haití no tiene recursos naturales. Recordemos que el señor Elon Musk en tiempos pasados publicó un tweet que después se deslindó, como si fuera así nada más. Hoy sí lo dije, mañana no lo dijo. En el cual decía que si era necesario poner un golpe de estado a esos países que tuvieran el litio, lo iban a hacer. Como en su momento lo hicieron con Bolivia y lo quisieron hacer en México. No olvidemos cuando los Levarón estaban también en contubernio con el gobierno actual y querían ahí independizarse. O sea, ellos viviendo aquí en México, ellos creyéndose gringos. A ver, tú como mexicano ve al extranjero y trata de hacer eso, a ver cómo ellos lo ven. Pero bueno, ya a grande, hablando ya en resumen, es la próxima vez que creas que México debe declarar a los cárteles como grupos terroristas,